Hay historias que el mar se traga, y otras que escupen las noches de tormenta. La nuestra pertenece a las segundas, es la crónica maldita de los Jomsviking, la hermandad de guerreros más temida de los mares del norte, y de un juramento que manchó el agua con sangre eterna. Nadie pronunciaba el nombre de su fortaleza, Jomsborg, en voz alta, cuando el mar estaba en calma. Los viejos marineros decían que hacerlo atraía recuerdos que no eran propios, y miradas que ya no tenían ojos para ver. Los Jomsvikings no eran hombres comunes, eran una orden militar sellada con juramentos más antiguos que los mismos dioses de Asgard, regidos por un código de honor tan rígido que romperlo significaba algo mucho peor que la muerte. Significaba el olvido ritual, una condena a remar eternamente entre la niebla. Sus cuerpos podían caer en batalla, pero sus almas quedaban encadenadas al mar, prisioneras de su propio honor. Y entre todos ellos, entre los más feroces guerreros que la historia ha conocido, destacó uno cuyo nombre todavía sangraba en las sagas susurradas Van Kesson. Lo llamaban el más intrépido, el que nunca retrocedió un solo paso ante el enemigo, el que, según las leyendas, escuchó a los muertos y se atrevió a responderles. Su historia no es de gloria, sino de una herencia de sombras. La sangre que no olvida comienza mucho después, con su hijo, Ragnar. Él nunca conoció a su padre en vida. Vagen desapareció en el mar, como tantos otros. Lo único que Ragnar heredó fue un cofre de madera ennegrecido por la sal y el tiempo, encontrado bajo el piso de una cabaña abandonada en la costa de Noruega. El cofre estaba sellado con bandas de hierro jomsvikingo, y las runas talladas en su superficie estaban escritas al revés, como si alguien hubiera querido desesperadamente que el mundo no pudiera leerlas, que su mensaje se pudriera en la oscuridad. Ragnar, movido por la necesidad de conocer al padre, que solo existía en relatos fragmentados, forzó la cerradura. Dentro no había oro ni joyas, solo pergaminos quebradizos, escritos con una tinta extraña, rojiza y oscura, mezclada con sal marina. Eran las memorias de Van Kesson. En la primera página, una advertencia estaba grabada con una caligrafía temblorosa, pero firme. Si estas palabras son leídas por mi sangre, que sepa que el conflicto aún no ha terminado. Ragnar no entendió el peso de esa frase, solo sintió la llamada del pasado y leyó. Y en ese preciso instante, el pasado, un pasado terrible y dormido, despertó. Las memorias de Van no eran un recuento de batallas gloriosas, revelaban un secreto oscuro que la hermandad Jomsvikinga había guardado celosamente. No solo combatían contra reyes y ejércitos mortales, su verdadera guerra era contra cosas que no debían caminar bajo el sol, criaturas que se arrastraban desde los rincones olvidados del mundo. Van narraba una expedición fatídica al norte helado, más allá de las rutas conocidas, buscando gloria y saqueo. Allí encontraron una isla que no aparecía en ningún mapa, una isla envuelta en un silencio antinatural. El mar a su alrededor estaba inmóvil como un espejo negro, y los cuervos, esas aves que siempre seguían a los ejércitos vikingos, no graznaban, volaban en círculos mudos. En el centro de la isla había un círculo de piedras megalíticas, más antiguas que cualquier construcción humana, y dentro, encadenado no con hierro, sino con juramentos de sangre y voluntad humana, yacía un dios, un ser primigenio, anterior a Odín y a los Asir, una entidad de poder inimaginable que había sido sellada. Eras atrás, el líder de los Jomsvikings, reconociendo el peligro ancestral, ordenó renovar el sello, reforzar las cadenas espirituales y abandonar la isla para siempre, borrándola de su memoria y de sus mapas. Pero Van Kesson, el intrépido, el que nunca dudaba, esa vez dudó. Mientras sus hermanos realizaban el ritual, el dios antiguo susurró directamente en su mente. Le prometió victorias eternas, mares que obedecerían sus naves, enemigos que sangrarían miedo antes de que la batalla comenzara. Le ofreció un poder que ningún rey mortal
podría soñar. Van, fiel a su código, no aceptó el pacto, pero tampoco participó en el ritual para destruirlo o reforzarlo. Su duda, su simple momento de vacilación, fue una fisura en el juramento colectivo. Y esa fisura fue suficiente. Aquel fue el pecado original de Van. El juramento Homs vikingo no permitía grises. Se cumplía o se rompía. Y la duda de Van fue interpretada por el mar y el destino como una traición. Desde ese día, tal como el dios había prometido, los Jomsvikings se volvieron invencibles. Cada batalla era una victoria aplastante, pero cada victoria costaba algo más que vidas. Los guerreros comenzaron a tener pesadillas. Soñaban con remar en barcos fantasmales, con remos que no tocaban el agua. Escuchaban cantos que subían desde las profundidades del mar, melodías tristes y hambrientas. Algunos juraban ver sus propios cadáveres, hinchados y pálidos, observándolos desde la orilla mientras partían a una nueva incursión. La gloria se había teñido de locura. El precio de la victoria era su propia alma. Las últimas páginas de las memorias describen la caída de Van Kesson, su última gran batalla en la costa de Noruega. Luchó como una tormenta encarnada. Su hacha, un torbellino de acero. Partió escudos, hundió cascos, hizo retroceder a ejércitos enteros. Él solo. La arena de la playa se tiñó de rojo con la sangre de sus enemigos. Pero cuando el último adversario cayó y un silencio expectante cubrió el campo de batalla, Van escuchó de nuevo el canto que subía desde las profundidades. El dios encadenado en la isla, sin nombre, reclamaba su deuda. Entonces, el verdadero horror comenzó. Los Jomsvikings caídos en esa batalla, sus hermanos de armas, comenzaron a levantarse, no como los Draugr comunes, los muertos vivientes de las sagas. Estos eran diferentes. Sus movimientos eran precisos, marciales, eran guardianes del juramento roto. Sus ojos eran pozos negros y vacíos, y sus bocas, antes llenas de gritos de guerra y canciones de Hydromia, hablaban ahora con una sola voz. Una voz que resonaba como el eco en una cueva submarina. El honor exige sangre eterna. Van comprendió entonces la magnitud de su falta. La maldición no moriría con él en su linaje. Su propia sangre cargaría con la consecuencia de su duda. Herido de muerte, arrastrándose lejos del campo de batalla, usó sus últimas fuerzas para escribir estas memorias, usando su propia sangre como tinta. Su única esperanza era que su hijo, un día, terminara lo que él no pudo, ensellar al dios o destruirlo. Al terminar de leer la última palabra, Ragnar sintió un frío antinatural en la habitación. El aire se llenó con el olor a sal y algas podridas, aunque vivía a cientos de kilómetros del mar. El suelo de madera de su casa crujió bajo sus pies, como la cubierta de un barco, meciéndose en el oleaje. Miró por la ventana y vio algo que le heló la sangre. Docenas, quizás cientos de cuervos se habían reunido en los árboles cercanos, observando su casa en un silencio sepulcral. El pasado no pedía perdón, exigía corrección. Ragnar entendió el peso de la herencia que llevaba en sus venas. La sangre de Van era la llave, la misma sangre que había dudado. Ahora debía decidir. El conflicto había despertado y él era el único que podía enfrentarlo. Esa noche, Ragnar no durmió un sueño, pero no fue un sueño común. Vio la fortaleza de Jomsborg emergiendo intacta de las profundidades del mar, sus torres goteando agua de mar y niebla, esperando a su tripulación maldita. En el puerto fantasma, una figura lo observaba. Era su padre, Van Kesson, pero no tenía rostro, solo un vacío oscuro. Y la voz de su padre, la misma voz que resonaba desde las páginas del diario, le habló en el sueño. No seas intrépido, dijo la voz sin boca. Sé definitivo. A nadie volvió a ver a Ragnar. En las tierras de los hombres, desapareció sin dejar rastro, junto con el cofre y sus pergaminos malditos. Pero los pescadores de las costas del norte, incluso hoy, juran que en las noches, sin luna, cuando la niebla es densa
y el mar está extrañamente silencioso, a veces se puede ver la silueta de un drakkar, una nave de guerra vikinga que navega sin viento, sin velas. Sus remos golpean el agua al unísono, pero nunca la tocan. Y en la proa, de pie, va un hombre joven, solitario, leyendo unos pergaminos antiguos a la luz de una linterna espectral, mientras el mar escucha en silencio. Dicen que si Ragnar tiene éxito y el conflicto se resuelve, los espíritus de los Jomsvikings finalmente encontrarán el descanso y el mar volverá a estar en paz. Y si no, entonces la era vikinga nunca terminó. Solo aprendió a esconderse bajo las olas, esperando a que una nueva deuda de sangre sea reclamada. Gracias por acompañarnos en este viaje a las crónicas malditas. Si te gustan estas historias que se ocultan en las sombras de la historia, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Hasta la próxima vez que nos atrevamos a mirar hacia el abismo. Ragnar despertó con la boca llena de sal y una certeza helada en el pecho. No estaba en su casa. El cielo era una herida vieja, gris y sin sol, y el mar se extendía bajo él, inmóvil, como un espejo muerto. Estaba sobre la cubierta de un drakkar Jomsvikingo, negro como la noche, con runas talladas que parecían latir con una vida propia. No había viento, pero el barco avanzaba a ambos lados. Los remos se movían solos, como si manos invisibles los impulsaran a través de una pesadilla. Ragnar miró hacia abajo, y el horror lo paralizó. El mar no era agua, sino un espejo espeso y oscuro, donde se reflejaban incontables rostros ahogados. Cada uno murmuraba su nombre: Ragnar, Ragnar, Ragnar. En el horizonte, una fortaleza emergió lentamente de la niebla en Jomsborg. Pero no era una ruina, no era una leyenda contada por viejos, era una ciudad viva, que respiraba un odio antiguo y concentrado. Sus murallas estaban cubiertas de escudos rotos, clavados con clavos de hueso, como trofeos de una derrota eterna. Antorchas ardían con una llama verdosa y sin calor, proyectando sombras que danzaban como espectros. Cuando Ragnar puso un pie en el muelle de madera podrida, sintió el peso aplastante de un juramento milenario. Una voz profunda, que parecía venir de todas partes, y de ninguna, retumbó en el aire estancado: a ningún Jomsvikingo huye. Ningún Jomsvikingo duda. Ningún Jomsvikingo vive sin pagar. De la niebla espesa surgieron guerreros. Pero no eran hombres, eran recuerdos armados, ecos de un pasado violento. Sus armaduras estaban oxidadas, sus armas melladas, pero sus ojos brillaban como estrellas muertas en un cielo vacío. Ragnar reconoció los símbolos en sus escudos en clans desaparecidos, nombres borrados de las sagas por traición, cobardía o simple olvido. Eran los condenados, los que habían fallado. Uno de ellos se adelantó. Su figura era imponente, familiar a Neravan, Queson, o lo que quedaba de Elan, el legendario Jomsvikingo, su antepasado, el héroe de las memorias. Van no proyectaba sombra. Su rostro, el mismo que Ragnar había visto en sus visiones, estaba cuarteado como la madera vieja expuesta a la intemperie. Cuando habló, su voz sonó como un casco de guerra, golpeando contra rocas afiladas. «¿Has leído lo que no debía sobrevivir?», dijo, su mirada vacía fija en Ragnar. «Eso te ha traído aquí». Ragnar sintió un impulso abrumador de abrazarlo, de conectar con el padre perdido en el tiempo. Pero un muro invisible, denso y frío, se lo impidió. «No vine por curiosidad», respondió Ragnar, su propia voz temblando ligeramente. «Vine a terminarlo». Van bajó la mirada, una expresión de tristeza infinita en su rostro fantasmal. «Yo dije lo mismo», susurró. En ese instante, Jomsborg tembló hasta sus cimientos. Desde el centro de la fortaleza surgió un canto profundo, grave, en un idioma anterior a los dioses y a los hombres. Las piedras de las murallas comenzaron a sangrar agua salada. Los muertos, los guerreros espectrales, se arrodillaron en una sumisión aterradora. El dios encadenado había despertado del todo. Descendieron a las criptas, un laberinto oscuro bajo la fortaleza. Allí, bajo capas y capas de juramentos rotos y promesas incumplidas, estaba la entidad,
No tenía una forma definida. Era una masa pulsante de mar, hueso, runas y memoria. Sus cadenas no eran de hierro, sino que estaban forjadas con promesas humanas. Y cada eslabón llevaba el nombre de un Homs vikingo que había muerto creyendo servir al honor. Vuestra hermandad me creó, susurró el dios, su voz resonando directamente en la mente de Ragnar. Vuestra duda me alimentó. Ragnar sintió como su propia sangre, la sangre de los Homs vikingos, respondía a esa presencia. Comprendió la terrible verdad: en los Homs vikingos no habían servido a un dios, sino que habían sido el sacrificio continuo que lo mantenía prisionero, alimentándolo con su honor y su muerte. Van se arrodilló ante la monstruosa verdad, su espíritu finalmente roto. Mátalo, le suplicó a Ragnar. Rompe el linaje, condénanos a todos al olvido. Ragnar apretó los dientes, el peso de generaciones sobre sus hombros. No, respondió con una convicción que no sabía que poseía. Ragnar levantó el cuchillo ritual que había encontrado entre las memorias, el mismo que Van había usado, pero no apuntó al dios. Con un movimiento rápido y decidido, se lo clavó en su propia mano. La sangre brotó, oscura y espesa, y cayó sobre las runas antiguas grabadas en el suelo de la cripta, reescribiéndolas con un nuevo propósito. Entonces, Ragnar habló, su voz resonando con una autoridad que desafiaba a los siglos. Recitó un juramento nuevo, uno que no existía en las leyes Jams vikingas, un juramento de liberación, que el honor no exija eternidad. Declaró que la lealtad no encadene a los muertos. Hizo una pausa, su mirada fija en el dios, retorciéndose. Que la sangre recuerde, pero sepa terminar. El dios gritó, un sonido que no fue de dolor, sino de disolución. Las cadenas no se rompieron, simplemente se desvanecieron, convirtiéndose en polvo. No hubo una explosión de luz, ni una victoria gloriosa, tan solo silencio. Un profundo y absoluto silencio. Uno a uno, los guerreros fantasmales comenzaron a desaparecer, sus formas disolviéndose en la niebla como el humo, con una expresión de gratitud y cansancio en sus rostros muertos. Van fue el último en irse. Antes de desvanecerse por completo, miró a Ragnar y dijo, ahora eres lo que nunca fuimos en libre. Ragnar despertó en una orilla familiar. El sol calentaba su rostro. A su lado, el cofre de madera estaba cerrado, sellado. Sabía, sin necesidad de abrirlo, que las memorias en su interior ahora estaban en blanco. Miró hacia el mar. Jamsborg ya no emergía en el horizonte. La pesadilla había terminado, pero a veces, en los días de calma, cuando el agua está tan quieta que parece un espejo, Ragnar ve reflejos que no le pertenecen, rostros antiguos que lo observan desde las profundidades, y sabe que algunas sagas nunca mueren del todo, simplemente dejan de exigir sangre. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte del viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta increíble saga. Nos vemos en la próxima historia.